Atilio, si nos podés guiar a Dios en oración, espero que la conexión sea buena y que podamos tener una buena clase, ¿sí? Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por el sustento. Y rogamos, Señor, que estés bendiciéndonos con esta materia que estamos estudiando, Señor, que tiene que ver directamente con el sacrificio de tu Hijo, Señor. Gracias por él. Gracias por todo lo que hace por nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tus planes son perfectos. Te bendecimos, Padre Santo, y damos gracias. En el nombre bendito de Jesús. Amén. 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 Y bueno, estamos recordando también allí el motivo de oración. Owen es que se llama, ¿no? ¿El sobrinito? Ok. Bueno, muy bien. Hemos estado viendo a lo largo de estos 4 martes, bueno, junto con hoy, viendo un poquito acerca de lo que es soteriología, ¿verdad? La doctrina de la salvación. Obviamente no hemos visto todas las palabras que hay en la cual la Biblia habla acerca de salvación, pero sí hemos tratado de ver por lo menos las principales, ¿no? Y vimos acerca de expiación, como en el Antiguo Testamento tenía que ver con tapar el pecado, pero apuntaba justamente ese sacrificio hacia el Cordero perfecto que iba a venir y que es Cristo, ¿verdad? Ese Cordero que fue inmolado para quitar definitivamente el pecado, ¿no? Y decimos que se trataba de un ámbito religioso porque justamente ese sacrificio se realizaba dentro de todo lo que era el contexto del templo, ¿verdad? Y justamente el sacrificio de los animales que morían en lugar de aquellos que imputaban su pecado sobre ellos, ¿verdad? Por eso también entendemos de que hoy el pueblo judío, que todavía está esperando al Mesías, en cierta forma está pasando por un tiempo durísimo porque no tienen el templo, no tienen dónde hacer los sacrificios y obviamente sus pecados no están pudiendo ser expiados, ¿se entiende? Después, bueno, vimos acerca de la propiciación, ¿verdad? Y dijimos de que propiciación no era solamente que apaciguaba la ira de Dios, sino que justamente satisfacía completamente su justicia y el juicio, ¿verdad? Y que Cristo no solamente era el propiciatorio, sino que era la propiciación y que era el sacerdote que llevaba justamente esa ofrenda, ¿verdad? También vimos reconciliación, más de un ámbito personal, donde media el perdón, donde dijimos de que Dios no tiene nada que ser perdonado por nosotros, más bien Él nos perdona, ¿verdad? Él es quien decide pasar no por alto, sino que en Cristo pasa por alto nuestros pecados, ¿verdad? Y justamente vuelve a formar esa relación. Salvación en cuanto al ámbito espiritual, ¿verdad? Y cómo Él nos libra de la muerte eterna. Vimos la semana pasada redención, ¿verdad? Donde justamente se paga, se utilizaba mucho en la compra de esclavos, ¿verdad? Y era un ámbito más comercial y se pagaba un precio justamente para que pudiéramos ser rescatados, salvados, redimidos y gracias a Dios por ese rescate o esa redención que hizo Cristo, ¿verdad? Pagando el precio. Saben, algo interesante que estuvimos teniendo un retiro de jóvenes universitarios, jóvenes mayores estos días atrás, y hablábamos acerca de que, pensando en la redención, en que hemos sido comprados, no tenemos tanto que pensar en que le doy mi vida al Señor, le entrego mi vida al Señor, sino más bien tendríamos que pensar un poco en que saco las manos de lo que Él ya compró. ¿Se entiende? Él pagó por precio, ¿verdad? El precio de nuestra salvación fue su sangre, ¿verdad?
Él dio su vida por nosotros, o sea que si ya Él nos compró y por la fe nosotros aceptamos haber sido redimidos por Él, entonces ya nuestra vida no nos pertenece, más bien deberíamos aprender a quitar las manos de nuestra vida y no querer hacer con lo que Él ya compró lo que nosotros querramos. Hablábamos un poquito acerca de eso en cuanto a lo que es la consagración, ¿no? Sacar las manos de nuestras vidas para que Él haga con nuestras vidas lo que Él quiere. Hoy vamos a estar viendo un poquito acerca de justificación, ¿sí? No sé en cuál es la página que a ustedes les tocaría. A mí es la número 33, pero para ustedes, no sé bien, creo que no les puse número, así que justificación, esa es una palabra que se utiliza más, si ustedes van al cuadro que dimos, ¿verdad? Allí ven que se utiliza más en el ámbito judicial, ¿sí? Justificados, ¿verdad? Es algo que se utiliza más en el ámbito judicial, justamente tiene que ver con alguien que, bueno, su delito o su deuda o su pecado en este caso, ¿verdad? Lo que le era el acta, que le era contraria, viste, bueno, ya ha sido pagada, ha sido perdonada, ha sido declarada justa, ¿verdad? Vamos a ver allí en el apunte, voy a poner para compartir la pantalla. En un segundito que voy a preparar el PowerPoint. Y bueno, justamente, bueno, la justificación es un término que tiene que ver con la salvación porque justamente nosotros como éramos injustos, ¿verdad? Éramos pecadores, justamente necesitábamos, era necesario de que seamos justificados, ¿verdad? A ver, un segundito. Miren que se me fue muy atrás. ¿Ahí se ve algo en la pantalla? Sí, sí se lee, pastor. ¿Sí? Se me fue muy atrás para redención. Está muy lenta mi compu ya. Tengo que ver si le hago un cambio de aceite y de correa, ¿viste? Bueno, a ver, vamos redención hasta que lleguemos a justificación. Justamente, ¿verdad? Entendemos de que el ser humano ciertamente, ¿verdad? Somos injustos, somos pecadores, ¿verdad? De hecho, si alguien se anima, mientras yo llego, a buscar Génesis capítulo 6, versículo 5, a donde vamos a ver allí justamente cuál era la condición del ser humano, pero no solamente en ese momento, ¿verdad? Sino que podríamos decir así, por lo que vimos en aquel momento que mencionamos, no me acuerdo en qué clase, cuando hablábamos de imputación, ¿se acuerdan? Cómo el pecado de Adán y Eva fue imputado a toda la humanidad. Y fíjense cuál era la condición en la que se encontraba en aquel momento. Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Querés que lea? Dale. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Uh-huh. Fíjate cómo era la maldad, dice, que todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo, solamente el mal. Impresionante. Qué tremendo, sí, qué Y tremendo. uno piensa y dice, bueno, mirá la sociedad en la que vivimos, ¿no? Esto está terrible. Es impresionante, ¿verdad? Cómo viste, vale tan poco la vida de una persona, ¿verdad? O cómo a lo malo se le llama bueno. ¿Cómo puede ser que hayamos llegado hasta tal extremo, ¿verdad? El otro día hablábamos con unos muchachos acá, los gurises, acerca, viste, de la cantidad de millones y millones de dólares que se gastan, ¿verdad?, por mandar
naves a Marte, ¿verdad? Y encuentran un microbio, encontramos vida en Marte, ¿verdad? Y después los sabios de este mundo peleándose para ver si hasta los 6 meses o hasta los 9 meses se sigue considerando un feto, ¿verdad? Un pedazo de carne a un bebé dentro del vientre de una madre. Entonces, de continuo hacia el mal. Hoy no tenemos una sociedad donde todo esté tan mal como para que una sola familia, Noé y su familia, ¿verdad?, hallen gracia. Pero imagínate cómo estaba en aquel tiempo. Bueno, ciertamente sabemos que una de las características va a ser que vamos a llegar a estar como en los días de Noé, ¿verdad? Pero fíjate también, quiero que me acompañes a Isaías capítulo 5, y esta va a ser otra de las características que vamos a tener en los últimos tiempos. Dice allí Isaías capítulo 5, versículo 18. Porque ciertamente vivimos en una sociedad, ¿verdad?, que está minimizando cada vez más el pecado, ¿verdad? Y dice allí versículo 18, ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad, y el pecado como con coyundas de carreta. Dice, ay de los que traen la iniquidad. ¿Sabés? Las cuerdas de vanidad eran, tal vez se usa hoy también, viste, en algunos restaurantes, cuando se ponen en el pelo, son como una telita bien finita, así, para que no caigan los pelos en la comida. Se rompe muy fácil, si no sos muy cuidadoso, se rompe fácil eso. Pero las coyundas de carreta, no. Y generalmente cuando entramos a minimizar el pecado, ¿verdad?, va tomando cada vez más fuerza, no solamente en una vida, sino también en una sociedad, o a veces también puede pasar dentro del seno familiar o dentro de una iglesia, y por eso, viste, debemos aprender a tratar rápido con nuestro pecado, pero esto es otro tema. La cuestión es no dejemos que se conviertan en coyundas, en cosas que nos tengan amarrados y amaniatados, ¿verdad? Coyundas de carreta eran las cuerdas esas gruesas, que a veces tal vez las vemos nosotros en los barcos, ¿verdad? Eran cuerdas gruesas donde agarraban desde los bueyes hasta las carretas para poder llevarlo. Fíjate en el versículo 20, dice, ay de lo que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y ciertamente vivimos en una sociedad así. Por eso era necesario la justificación, porque ciertamente el humano, el ser humano, cada uno de nosotros, por la imputación del pecado de Adán, ¿verdad? Eso habla ahí en Romanos capítulo 5, versículo 12, porque en Adán hemos pecado todos, entonces éramos injustos, éramos impíos, éramos inicuos, todo eso, por eso necesitábamos justamente la justificación. Allí ven, y está también en sus apuntes, ¿verdad? La justificación es el acto de Dios por el cual declara justo a todo aquel que cree en Jesucristo. Era necesario que fuéramos justificados. Es la tendencia, ciertamente, del ser humano, ¿verdad?, creerse que no es tan injusto. De hecho, no sé si les habrá pasado, pero pensando en esto que estamos hablando de la doctrina de la salvación, tal vez en algún momento les haya pasado, ¿verdad?, de hablar con alguna persona, ¿sí? Les haya pasado de hablar con alguna persona que no se cree que es pecadora. Y que si se cree que es pecadora, no cree que sea ella condenada o él condenado. Bueno, yo nunca robé, yo nunca maté, ¿verdad? Esa tendencia a minimizar el pecado, esa tendencia a tal vez cambiarle, ¿viste? Y ciertamente lo malo sigue siendo malo, aunque todo el mundo le llame bueno. Y vivimos en una sociedad donde está cambiando los valores. Y está haciendo lo mismo que dice Isaías. A lo malo le llaman bueno, a lo dulce le llaman amargo, ¿sí? Entonces,
debemos mantenernos firmes. Entiendo de que muchas veces aún nos pasa a los creyentes. Por ejemplo, si vamos hacia el Antiguo Testamento y miramos el ejemplo de David, ¿sí? ¿Se acuerdan el rey David? Si uno mira, ¿viste? El ejemplo de David y te ponen a elegir, bueno, ¿cuál pecado fue peor? Cuando él tenía que ir a la guerra y no fue, y por causa de eso termina cayendo en adulterio, y por causa de eso termina, ¿viste? Planeando todo para cómo poder tapar su pecado y que su esposo Urías fuera, su esposo no, el esposo de la muchacha, ¿verdad? Fuera a su casa, ¿verdad? Y tratar de tapar todo el pecado, cómo después manda a asesinarlo, cómo después se queda guardando ese pecado por tanto tiempo hasta que viene el profeta y lo confronta. ¿Cuál pecado es peor? ¿Todo eso o cuando mandó a censar el pueblo? Y uno diría, no, cuando mandó a censar el pueblo. ¿Verdad que no? Uno diría, no, el adulterio, el asesinato, todo eso es peor. Pero lo cierto es que también ante los ojos de Dios, el que él mandara a censar el pueblo fue terrible. Y se acuerdan que Dios le da a escoger qué tipo de castigo quería, y si era caer en manos de los enemigos o caer en manos de Dios. Él elige caer en manos de Dios, diciendo, bueno, Dios va a tener misericordia de nosotros. Dios, Jehová, manda el ángel de la muerte y dice que manda un ángel, no el ángel de la muerte, sino manda un ángel, y esa noche mueren 73.000 judíos por causa del pecado de haber mandado a censar el pueblo y confiar más en el poderío de su ejército que en que Jehová iba a dar la victoria. ¿Se entiende? Entonces yo entiendo que muchas veces también nosotros caemos en decir, bueno, este pecado no es tan malo, pero tenemos que tener cuidado. No caigamos en lo mismo que esta sociedad hace, o que el inconverso muchas veces quiere hacer, ¿verdad? Tenemos que entender de que era necesario que fuéramos justificados porque éramos injustos, y lo terrible de nuestro pecado era justamente contra quién habíamos pecado. Habíamos pecado contra Dios. Habíamos pecado contra Dios. Y hoy también, cuando pecamos, pecamos justamente contra Dios, ¿sí? Si yo ahora, no sé, salgo a la calle, ¿verdad? Estoy acá en una ciudad que no conozco. Esta noche vamos a ir a comer. Esta noche vamos a ir a comer a pizza al negocio de un muchacho que es argentino y nació en Rosario, en la misma ciudad que yo, así que fijo le vamos a caer con el evangelio por ahí, ¿no? Pero a lo que iba es a esto. Voy y salgo a casa Maipata, ¿sí? Y veo una cucaracha ahí en la calle. ¡Pah! La aplasto, ¿verdad? Salta las tripas para todos lados. No creo que nadie venga a, che, pero ¿qué estás haciendo? ¿Quién te crees vos? Estas son nuestras cucarachas. No creo que nadie vaya a venir a decirme nada de eso, ¿sí? Pero supongamos que le pido a Matías, al pastor Matías, que me preste el auto y aplasto un perro. Bueno, ahí ya cambia la cosa. Capaz que, ¿viste? Pero si ahora voy y salgo y mato a un niño, estoy matando en cada uno de los casos. Pero ¿por qué es que sería muchísimo más grave si mato a un niño? Justamente por la importancia de contra quién estoy cometiendo el hecho. Bueno, tenemos que entender que cuando pecamos, estamos pecando contra Dios. No es contra una persona, si bien es cierto, podemos llegar a cometer, pero es contra Dios. ¿Se acuerdan cuando el salmista, miren, vamos a ir al Salmo 51, cuando David ahí en el Salmo 51 confiesa su pecado, ¿verdad? Es justamente el pecado de lo que cometió, todo lo que hizo cuando él justamente no sale a la guerra y termina cometiendo todo eso que hizo. Dice, versículo, voy a leer desde el 1.
¿Sí? Salmo 51, voy a leer desde el versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y alguno podría decir, bueno, espera, pará. También fue contra Belsabé, y también fue contra Urías, y también fue contra el Joab, creo que era el jefe del ejército en ese momento, que le pediste que mandara a matar a este hombre. Entonces, hacete cargo, confesá contra todos. Sí, él no era que estaba, como quien dice, quitándose el tiro, pero entendía que realmente había pecado contra Dios. Y saben, muchas veces nosotros los creyentes caemos en el terrible error de creer que, viste, si las personas se enteran de lo que yo hice, ¿verdad? Uy, es como que tengo más temor del ser humano que de Dios mismo. Pero bueno, ese es otro tema. Lo cierto es que era necesario que seamos justificados, ¿verdad? Y este es un término judicial, ¿verdad? Teníamos esa necesidad y ciertamente el Señor Jesucristo vino a satisfacerla. Por eso dice que la justificación es un acto de Dios por el cual Él declara justo a aquel que cree en Jesucristo. Podríamos decir que la doctrina de la justificación, hermanos, divide lo que es, si querés llamarlo así, la religión verdadera de la religión falsa. Más allá de lo que sea, no sé, las diferentes denominaciones que haya alrededor del mundo, podríamos decir, bueno, hay una religión que es verdadera y una religión que es falsa, más allá de todas las denominaciones que existan alrededor del mundo. La religión falsa es aquella que quiere justificarse, sea cual sea el nombre que tenga, ¿verdad? Es aquella que quiere justificarse a sí mismo por medio de sus obras o por medio de su religiosidad, por medio de sus actos de bondad, por medio de sus méritos. ¿Sí? Y si querés llamarle así, la religión verdadera es todo aquellos que crean que la justificación es solamente por la fe, solamente por Cristo, solamente por gracia. La justificación es una doctrina clave. Vos podés tener, vamos a decir así, si querés llamarle así, un excelente local. Podés tener todas las bancas, todos los signarios, podés tener el piano, podés tener un púlpito precioso, una iglesia tremenda, pueden tener un tiempo de alabanza y adoración, un grupo, ¿verdad? El ministerio de alabanza y adoración precioso, pueden tener los himnos más lindos, pueden tener una enseñanza espectacular, que si están creyendo en una justificación por obras, sigue siendo simplemente personas que todavía están rumbo al infierno. ¿Se entiende? La justificación es clave. Y cuando habla acá, ¿verdad?, de que declara justo al que cree en Jesucristo, se refiere más que nada a una cuestión de posición y no tanto de práctica. ¿Se entiende? Somos declarados justos y tiene que ver más con una posición, ¿verdad? Yo soy justo posicionalmente en Cristo delante de Dios y no necesariamente en que mis actos son justos. Vamos a decir así, ¿puede una persona justa posicionalmente cometer un acto injusto en la práctica? Sí, puede pasar. ¿Puede una persona que es injusta posicionalmente, o sea, que no es salva, cometer un acto justo? ¿Puede hacer algo que es correcto? Sí, puede pasar. Hay personas que hacen cosas que son correctas y no son salvos. Eso puede pasar. Pero cuando hablamos acá de justificación tiene que ver con lo posicional. Obviamente lo posicional, o sea, de que ahora estoy justificado en Cristo,
debería también, y lo vamos a ver más adelante, ir afectando nuestra vida, ¿verdad? Ahí ustedes van a ver en cuanto a palabras que se usan en el Antiguo Testamento, palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Por ejemplo, una de las que se utilizan en el Antiguo y que no está apareciendo acá, es la que utiliza en cuanto a Job, cuando Dios mismo da testimonio acerca de Job, ¿verdad? Mencionando de que él es un varón perfecto, que es recto, ¿verdad? Y esa palabra recto es la misma que se utiliza para justo. Cuando uno va allí al libro de Job, en el capítulo 1, dice así, versículo 1, hubo un hombre en tierra de Uz, un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto. Y esa palabra recto ahí tiene que ver también con justo, ¿verdad? Dice, era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. O sea, tenía que ver también, fíjate que si la palabra justo ahí tuviera que ver con la práctica, o rectitud tuviera que ver con la parte práctica, no haría falta que diga que era apartado del mal. ¿Se entiende? Una tiene que ver con la posición y el apartado del mal tiene que ver con la parte práctica. Lo ideal sería de que aquellos que hemos sido justificados por la fe en Cristo podamos vivir una vida justa, una vida recta, una vida apartada del mal, donde podamos demostrar con los hechos lo que ha pasado en el interior de nuestro corazón. ¿Sí? Dice algunas observaciones, lo que significa, vamos a saltar a lo que no es, vamos a decir así, o lo que no puede justificar y lo que sí puede justificar. Ahí lo van a ver donde dice negativamente y positivamente, ¿verdad? ¿Cómo no podemos ser declarados justos? Bueno, no lo podemos ser declarados por las obras de la ley. La ley, dice, fue dada para convencer a los hombres de pecado y para conducirlos a Cristo. Vamos a ver quién me puede ayudar leyendo Romanos capítulo 3, versículo 19 y 20. Saludamos allí a nuestra hermana Elisa, a Guadalupe, a Fefo, a Patricia. Señor les bendiga. Romanos capítulo 3. La ley no justifica. Saben, yo he encontrado muchos creyentes, y tal vez te pueda llegar a estar pasando a vos, no lo sé, que creen que en el Antiguo Testamento, ¿sí?, que antes de Cristo, las personas se justificaban por cumplir la ley, que tenían que cumplir la ley y de esa manera eran salvos. Lo cierto es que nunca la salvación ha sido por cumplir la ley, no lo ha sido, no lo es, ni lo va a ser, ¿verdad? ¿Quién lee versículos 19 y 20? ¿Leo yo, Cristian? De la hermana. Ok. Dice, en Romanos 3, 19 y 20, dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Exactamente. Entonces ahí nos da, vamos a decir así, uno de los propósitos de la ley es darnos a conocer el pecado. Si no estuviera la ley, no sabría que eso es pecado. Por ejemplo, si no hubiera una ley que dice que cruzar el semáforo en rojo está prohibido, entonces, si yo cruzo en rojo no hay ningún problema, porque no hay ninguna ley que lo diga. Pero como sí hay una ley, entonces, cuando cruzo en rojo se convierte en una infracción. El desconocimiento de la ley no me exime. Yo creo que esto se los comenté una vez, me pasó estando en Nicaragua, ¿verdad? Unos calores hacía allí y, viste, sí tienen carreteras muy lindas, muy amplias, y había una fila larguísima y yo más o menos veo, viste, que iba a cambiar el semáforo
entonces me tiro por un carril de la izquierda. Estaba vacío, los otros 3 carriles estaban llenos, le calculé más o menos cuando ya iba a arrancar, me tiro por el de la izquierda, entro, viste, antes de que empiecen a arrancar todos los otros, y allí estaba, ¿quién? Así. Esperándome, dice, con vos mismo, vení para acá, ahoríllese. Y le dije, me dice, ese es un carril para doblar sí o sí a la izquierda. Le dije, miren, estimadísimo señor policía de tránsito, viste, como tratando de ver cómo poder zafar. Me dice, el hecho de que usted desconozca, porque la verdad, no sabía que sí o sí había que cruzar, había que doblar, y el hecho de que usted desconozca la ley no lo exime, tome, pumba, una multa y bienvenido a Nicaragua, ¿verdad? La ley no justifica, la ley nos da el conocimiento del pecado. Acá la palabra de Dios dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano. Y entonces eso encierra a los que estaban antes de Cristo, a los que están en la época de Cristo y a los que van a estar después. Es ninguno, ningún ser humano es justificado, ¿sí? La ley nos muestra nuestra pecaminosidad, como lo dice allí, al final, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero también la ley es quien nos guía a Cristo. Acompáñenme a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, bueno, toda la carta, toda la epístola de Gálatas es muy interesante. Yo creo que este pasaje lo hemos leído la otra vez, pero no recuerdo, así que lo vamos a leer de nuevo. Versículo 24. Vamos a hacer una cosa, antes de leer el 24, vamos a leer el 2.16, el 3.10 y después vamos a ir al 3.24. Gálatas 2.16 sigue apoyando en lo que la Biblia es muy clara y es muy enfática de que la salvación no es por las obras, ¿sí? Dice, versículo 16, sabiendo que el hombre, y ahí se refiere a género, ¿verdad? Es tanto hombre como mujer, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificado por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, ¿cómo somos justificados? No lo somos por las obras. De hecho, en el 3.10, el apóstol Pablo o Dios dice así, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahora es imposible que el ser humano pueda cumplir con todas las obras de la ley. Pero supongamos que hubiera alguien que quisiera justificarse, dice, no, yo no creo, no acepto que sea solamente por la fe en Cristo, yo me voy a justificar por las obras de la ley. Yo me voy a comprometer y voy a hacer mi mejor esfuerzo y voy a cumplir con toda la ley. Bueno, ciertamente debería cumplir con todo, porque si no cumple con todo, entonces dice, maldito todo aquel que no cumple con todas. Ahora, Santiago dice que cuando fallamos en una, fallamos en todos. Así que imagínate, estaríamos en el horno. Pero también tenemos que entender esto. Fíjate cómo era la presión que vivía el pueblo judío, porque si bien entendemos, ¿verdad?, de que cuando hablamos de la ley mosaica, nos estamos refiriendo a los 10 mandamientos, ¿verdad? Éxodo, el monte de Sinaí, Moisés, Dios, las tablas, ¿verdad? Los 10 mandamientos, pero ciertamente, con el paso de los años, los fariseos fueron en su afán, tal vez, podríamos decir, de cumplir la ley de Dios, pero en su celo se fueron yendo a un extremo tan legalista y tratando de explicar, vamos a decir así, los 10 mandamientos, fueron creando 613 leyes más.
de cómo se debía cumplir. De hecho, vos vas a lo que es el sábado, ¿verdad? El guardar el Shabbat, y ellos tenían, viste, mandamientos de hasta cuántos pasos tenían que dar, cuántas letras, o cuántas palabras, perdón, tenían que escribir antes de que eso se convirtiera en un trabajo, antes de que se convirtiera en algo en lo que están incumpliendo con guardar el sábado. Era sumamente, por eso dice que ellos ponían cargas sumamente pesadas sobre sus discípulos, ¿verdad? O ellos iban recorriendo, dice, cielo y tierra para hacer un prosélito, ¿verdad? Y lo hacían 2 veces más hijos del infierno, porque ciertamente era imposible. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Bueno, demostrarnos de que somos pecadores, pero Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice así: de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin, o sea, con el propósito de que fuésemos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? Por la fe en Cristo. ¿Sí? Dice, la ley ha sido nuestro ayo. Esa palabra tiene que ver como con aquella nodriza, con aquella nana, ¿verdad?, que se encargaba de educar o de enseñar a los niños. Esas nanas muchas veces le enseñaban, ¿verdad?, cómo cambiarse, cómo vestirse, cómo comer, cómo, no sé, hasta unas dicen que era hasta cómo poder coser algo, ¿verdad? Ellas les enseñaban. Y muchas veces eran tomados de las manos esos niños y eran llevados hasta el lugar donde tenían que realizar su responsabilidad. Bueno, dice, la ley es ese ayo que nos toma de la mano y nos muestra nuestra pecaminosidad, nos muestra nuestra incapacidad de poder cumplirla, nos muestra vamos a decir así, la maldición en la que estamos, ¿sí?, la condición, y nos muestra también dónde está justamente la justificación, en Cristo, por medio de la fe. Ciertamente, bueno, como sí somos justificados, ¿verdad? ¿Cómo sí somos justificados? Bueno, somos justificados por su gracia. Somos justificados, como dice acá, por la fe. Por la fe. Somos justificados, ¿verdad?, justamente por la fe en Cristo, en la sangre que Él derramó. Vamos a ir de nuevo hacia Romanos. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Cristian. Sí. ¿Y el ánimo del pueblo a la hora de cumplir la ley tenía que ver también? ¿O era un impedimento también? Depende a qué te estés refiriendo. Porque ahora vamos a ver de que justamente... El cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley. Al cumplirla de buena gana, por amor a Dios y demás, tiene un sentido. Ahora, si la cumplo de mala gana, es ¿qué que, pasa? vamos a decir así, el hecho de que ellos vamos a decir así, el hecho de que ellos lo hicieran de buena gana, o lo hicieran de corazón sincero, o lo hicieran, ¿verdad?, sea como sea, no iba a alterar el producto final. Si yo sumo 2 más 2 de mala gana, va a ser 4, ¿sí? Y si lo hago con todo el cariño del mundo, va a seguir siendo 4. ¿A qué voy con esto? Si la ley no justifica, por más que lo haga de buena gana, de sinceridad y teniendo mucha fe en la ley, no va a justificar, ¿sí? Y si lo hago de mala gana, tampoco va a justificar. Entiendo, por eso te digo, hay que ver, depende a qué te referís. A aquellos que eran declarados justos, ¿verdad? Aquellos que tenían su relación con Dios, porque no estamos diciendo de que en la antigüedad no había salvos. Había salvos, era por la fe en el Cristo que iba a venir. Pero así como en la antigüedad y así como ahora, puede haber personas de que son salvas y que no están
ahora lo vamos a ir, cuando vayamos a Primera de Juan, vas a ver ahí, en cuanto a cuando habla de que no nos son gravosos, ¿verdad? Pero vamos a ver, dice, ¿qué sí nos justifica? Romanos capítulo 3, versículo 24 dice, siendo justificados, ¿se acuerdan? Declarados justos posicionalmente por Dios, ¿sí? Siendo justificados, dice, gratuitamente por su gracia. Pareciera que fuera una redundancia, ¿no? Si es gratuitamente, entonces no hace falta que diga que es por gracia, que es por un regalo, ¿sí? Se sobreentiende que un regalo es gratis, pero gratuitamente dice por su gracia mediante la redención, o sea, ¿se acuerdan del pago? El pago que hizo en este caso Cristo Jesús. No fue el pago que hice yo, ni las cuotas que voy a pagar a futuro, sino dice el pago completo que hizo ¿quién? Cristo Jesús. Y bueno, ahí aparece en el versículo 25 uno de los términos que estudiamos creo que el primer día, dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Entonces, ¿cómo somos justificados? Bueno, por la fe, por la gracia de Dios, por esa sangre que fue derramada. Romanos capítulo 5, versículo 1. ¿Quién lo puede leer? ¿O era uno de los versículos de memorización? No, ¿no? ¿No? No. Yo lo leo. Dale, Lola. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Entonces, vamos a decir así, negativamente cuando habla de justificación, dice, no podemos ser justificados por las obras de la ley. Positivamente, sí podemos ser justificados por su gracia, por la fe. Dice, justificados, pues, por la fe. Tenemos paz para con Dios. Y es por medio de Jesucristo, no es por la fe en la fe. No sé si les ha pasado, pero por ahí a veces hay personas que dicen, uy, sí, yo tengo mucha fe, ¿eh? Y es como que tienen fe en la fe. Ser personas muy positivas o que de un alto nivel de expectativas no nos da salvación. Tiene que ser la fe en el lugar correcto. Por ejemplo, hay personas que tienen fe de que su salvación, no sé, va a ser si se inmolan, los musulmanes, ¿verdad? O personas que tienen fe en las vacas, ¿viste? Y adoran allí en la India, ¿verdad? Adoran las vacas. Acá nosotros en Sudamérica también las adoramos, vuelta y vuelta, ¿verdad? A la parrilla y venga. Ayer probé, bueno, no tiene nada que ver, pero ayer probé la jiba. Hay unas vacas acá en Bolivia que tienen como una joroba acá atrás y se come eso riquísimo. Bueno, volviendo al punto es, positivamente entonces somos justificados pues por la fe. Versículo 5, Romanos capítulo 5, versículo 9, dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. Sí, es en Cristo, pero no es, bueno, pero sí, yo creo en Cristo. Recuerdo una vez una charla con un pastor, él creía en Cristo, creía, ¿verdad?, que era el Hijo de Dios hecho hombre, creía, ¿verdad?, en que él había muerto en la cruz, no creía que él hubiese resucitado. Y dirigía una iglesia allí en Costa Rica, una iglesia llamada Comunidad Cristiana. No creía en la resurrección. No, es en la obra perfecta de Cristo. ¿Sí? No es la fe en lo que yo quiera creer, sino en lo que Dios nos dice que tenemos que creer, ¿verdad? Su sangre, dice, versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él, y ahora ya tiene que ver sangre, muerte, por él, ahora vivo, seremos salvos de la ira, ¿verdad? Volvemos a, porque yo acá en
en el PowerPoint más o menos elegí qué es lo que vamos a ver para que nos alcance el tiempo, ¿verdad? El alcance de la justificación. A todo el que cree, ¿sí? Es justificado. Todo el que cree. O sea, no creemos en una redención, como lo vimos el otro día, una redención limitada, ¿se acuerdan? Creemos que Dios murió, Jesucristo murió y hizo el pago potencial de todos, y que puede justificar a todo aquel que cree en Él. ¿Sí? Por ejemplo, cuando pensamos, no sé, en reconciliación, ¿verdad? Y pensamos en el término que está encerrado en una cuestión de relaciones, ¿verdad? Y veíamos que lo que hacía falta ahí era que mediara el perdón. Cuando hablamos de perdón es algo que, bueno, vamos a decir así, perdono lo negativo que hiciste. Pero cuando hablamos de justificación, tiene que ver como es algo positivo que te estoy dando. Te estoy declarando justo, es lo que dice Dios, ¿verdad? No solamente ya no tenés vamos a decir así, la carga de esa acta de decreto que te era contraria, sino que ahora, como habíamos visto en aquella vez, la imputación, la justicia de Cristo es imputada en nosotros por medio de la fe. El alcance es para todos aquellos que creen, el creyente es hecho justicia de Dios en Cristo, y hay un cambio de posición entre Cristo y el creyente. Ahora Dios nos ve ahora a través de Cristo. Él ciertamente ocupó nuestro lugar, ¿verdad? Como dice, vamos a leer allí en 2 de Corintios 5:21. Alguien que pueda buscar 2 de Corintios 5:21, y yo voy a buscar otro pasaje que quiero que leamos también o que observemos. ¿Quién puede buscar 2 de Corintios 5:21? Sí. Sí, Atilio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. Así que ahí vemos que Él toma nuestro lugar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? No lo hemos visto y no sé si lo puse en los apuntes como material para que lo puedan tener, pero cuando hablamos de imputación hablábamos de 3 tiempos o de 3 veces donde se ve muy claro, ¿no?, en la Escritura. Se ve, ¿verdad?, cuando el pecado de Adán es imputado a toda la humanidad. Se ve cuando el pecado de toda la humanidad es imputado en Cristo, ¿sí? Y ahí es donde entendemos, ¿verdad? Él toma nuestro lugar. Él carga con nuestros pecados y Él paga por nuestros pecados. Pero la imputación ahora ya no pasa, de la justificación no es para todos, sino para todos los que creen. ¿Sí? Si queremos creer en una redención limitada o en una justificación limitada, está limitada por el requisito que Dios puso, el que cree. ¿Sí? Justificados pues por la fe, el requisito que Dios puso. ¿Sí? Y les voy a leer un pasaje que ustedes lo tienen allí, Hechos capítulo 13, versículo 39, lo tienen en sus apuntes y dice así: y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. ¿Por qué no podían ser justificados por la ley de Moisés? Bueno, porque la ley de Moisés no era para justificar, porque la ley de Moisés más bien traía maldición al que no guardaba toda la ley, y porque la ley de Moisés más bien era para mostrarnos el camino a Cristo. Dice, de lo que no pudimos ser justificados por la ley de Moisés, en él, en Cristo es justificado todo aquel que cree. Y gloria a Dios porque si fuera de otra manera sería imposible, hermanos, sería imposible que pudiéramos llegar a ser salvos.
¿Sí? Vamos a ver un pasaje más. Primera de Corintios 15:10. Vamos a pedir a nuestra hermana Cinia si nos puede leer Primera de Corintios 15:10. Voy. Primera de Corintios 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Y saben qué? Somos justificados por la fe, ¿sí? Somos justificados por gracia gratuitamente. Así que cuando Pablo decía soy lo que soy, soy alguien que ha sido declarado justo por la fe. Vamos a ver en cuanto a los resultados, avancen allí en sus apuntes, los resultados de la justificación. En el primer punto que tienen allí, en el punto A, dice libertad de la acusación. No solamente el diablo, ¿se acuerdan? Recién mencionábamos hace un ratito el libro de Job. ¿Se acuerdan? El diablo dice de qué andaba haciendo, venía de rodear el mundo. Y entra delante de la presencia de Dios allí a acusar. Él es el acusador. Él no solamente es el tentador, sino que después de que logró hacerte pisar el palito, como quien dice, ¿verdad? Va y te acusa, el acusador. Obviamente no solamente el diablo es el acusador, sino que a veces hay personas, ¿no? Personas que nos señalan, personas que, por eso yo no sé si sus madres o sus padres se los decían, pero dice, tené cuidado porque cuando vos señalás con un dedo, hay otros 3 que te señalan a vos, decían, ¿verdad? Como diciendo, no andes acusando a las personas. Y obviamente esto no tiene que ver con el hecho de juzgar con justo juicio, ¿sí? Lo que está mal y juzgamos con justo juicio cuando, si Dios dice que mentir está mal y vos le decís a una persona, mira, esto que estás haciendo vos, estás mintiendo, está mal, no me juzgué, no. La Biblia nos llama a juzgar con justo juicio. Lo que no podemos es entrar, a juzgar las intenciones, porque no sabemos, ¿sí? Pero muchas veces caemos en el error, o como yo le llamo, en la ironía que Jesucristo confronta. ¿Se acuerdan cuando él dice, que para mí es una ironía, ¿verdad? Pero que, como el hecho de que querés sacar, dice, la paja del ojo ajeno, cuando dice más bien quita la viga que tienes en el tuyo? Muchas veces caemos en esos errores. Y somos personas que a veces andamos acusando o a veces sufrimos la acusación de otros. Pero ¿sabes cuál es la peor? Creo que la acusación que nos hacemos a nosotros mismos. Cuando nosotros mismos nos descalificamos y nos sentimos indignos, porque tal vez no vamos a Dios buscando un arrepentimiento sincero, ¿verdad? Confesar el perdón de Él, la restauración de Él. Entonces, obviamente, sí, nos sentimos indignos, pero tal vez lo hacemos y no le creemos. Seguimos cargando con esa culpa. Seguimos cargando con el muerto. ¿Saben qué? Una forma de castigar que tenían era hacer llevar el muerto, el cuerpo muerto de una persona. Era terrible eso. Y a veces los creyentes hacemos eso. Seguimos cargando con el cuerpo muerto de nuestro pecado que ya ha sido confesado, que ya ha sido juzgado en Cristo. Uno de los beneficios, uno de los resultados, algo de lo que podemos disfrutar, es que hemos sido liberados de la acusación, de la culpa. En Romanos capítulo 8, versículo 35, dice así:
Romanos capítulo 8. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es por medio de nuestros méritos. Uno de los beneficios de la justificación es ser librado de esa acusación de la culpa, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y si se faltara alguna cosa, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otro de los beneficios que tenemos, ¿verdad?, de la justificación es la paz con Dios. ¿Sí? Lo hemos leído allí en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Sí? Y esa paz con Dios tiene que ver justamente con la posición, como la justificación. Pero hay otra parte, que es la paz de Dios, o el de vivir una vida justa. En la práctica poder vivir esa posición que tengo como hijo de Dios, como hijo del Rey, como alguien que es justificado. Es como, vamos a decir así, una persona que por causa de sus delitos tenía que estar preso 10 años. Cumplió los 10 años, expuesto en libertad, ya pagó por el precio de su pecado, ¿verdad?, de su delito, pero él sigue metido allí dentro de la cárcel. A veces, ¿verdad?, no sabemos disfrutar de esa justificación que tenemos y seguimos viviendo como presos de nuestro pecado. Tenemos que aprender a entender que somos justificados por Cristo, pero que por Cristo podemos vivir una vida justa, que tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo, pero que podemos disfrutar de la paz de Dios en la vida práctica. ¿Saben? Hoy se gastan millonadas tratando de firmar tratados de paz. Gente pone un montón de cámaras, alarmas, rejas para tratar de estar en paz. Muchos se asesinan, se suicidan porque no tienen paz. Y nosotros tenemos ese privilegio, ese beneficio. Otro de los beneficios, hechos herederos y tener la seguridad de esa futura glorificación. Fíjate ahí mismo en Romanos, ¿sí?, en Romanos capítulo 8, versículo 28, habla acerca del propósito, ¿verdad? Dice, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ese es el propósito precioso de Dios, ¿sí? Esto es conforme a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que los justificó, a estos también glorificó. Es seguro, es el plan de Dios. No hay forma en que aquellos que hemos sido llamados por Cristo a venir a la salvación no podamos por alguna razón dejar de cumplir ese ciclo que Dios ya determinó. Por eso dice, estoy seguro de que nada, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. Y otro de los beneficios es que seremos salvos de la ira, ¿sí? Seremos salvos de la ira. Allí en Romanos capítulo 5, versículo 9, lo leímos recién, ¿verdad? Y ciertamente es otro de los beneficios. Vamos a ser salvos
de la condenación. Pensé que lo tenía puesto en este pasaje, pero no, lo tenía puesto acá en los apuntes, pero no. Lo quiero leer para responder un poco también. Uno de los beneficios, o podríamos decir tal vez evidencias, ¿sí?, de que hemos sido justificados, es que ahora guardamos sus mandamientos. Tal vez lo tengo para lo que es el otro punto de adopción, ¿verdad? Pero les voy a leer 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 hasta el 3. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Sí, lo debo tener para lo que es el pasaje, para lo que es el tema de adopción. Es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. O sea, no solamente amamos a Dios, sino que amamos a los que han sido engendrados por él, amamos a nuestros hermanos en la fe, ¿verdad? En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no nos son gravosos. Y ahí habla de lo que es la actitud. La actitud a la hora de guardar los mandamientos de Dios no es una actitud de que, uy, otra vez tengo que cumplir con esto, uy, ya estoy cansado, ya me tiene harto, ¿por qué de nuevo tengo que leer la Biblia? ¿Por qué de nuevo tengo que ir a la iglesia? ¿Por qué de nuevo tengo que ofrendar? ¿Por qué de nuevo tengo que predicar el Evangelio? ¿Me entendés? No es esa actitud. Una de las evidencias de aquel que ha nacido de nuevo es que ama a Dios, ama a los que han sido engendrados por Dios, a sus hermanos, pero ama también, no le es gravoso el cumplir. El versículo de memorización va a ser este, ¿sí? Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. Necesitábamos justamente la justificación porque éramos transgresores, y resucitado para nuestra justificación. Muy bien, yo tengo las... ¿Qué hora es? Las 8:05, ¿sí? Bienvenido Rusber, bienvenido también Jusber, Norma, Francisco, el Señor les bendiga. Quiero hacerles una consulta, porque yo 7:30 tenía que estar en una iglesia, pero le pedimos que lo retrasen hasta las 8. Digo que puedan empezar a las 8. ¿Les parece si seguimos de largo? Si alguien necesita levantarse para ir al pipirrún con toda confianza, pero ¿les parece si seguimos y puedo terminar más o menos 8:40? Es que tenemos un cambio de horario acá en Bolivia y por eso me estoy haciendo líos con los números, pero ¿seguimos de largo, le parece? Vamos a lo que es la doctrina de la adopción. ¿Sí? Hay muchas de las cosas que pasamos por alto, ¿verdad? Por los tiempos, de hecho no vamos a alcanzar a ver, creo que nada de regeneración, ¿sí? Pero vamos a ver allí en la parte de la doctrina de la adopción, ¿sí? Ciertamente esta palabra prácticamente no se utiliza en el Antiguo Testamento, no es una doctrina que haya sido, vamos a decir así, expuesta en el Antiguo Testamento, pero sí viene la promesa desde el Antiguo Testamento. Fíjense en el versículo, ¿se acuerdan? El primero que memorizamos, Gálatas capítulo 4, ¿sí? Voy a leer desde el versículo 4 y 5. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. ¿Sí? El cumplimiento del tiempo tenía que ver con lo que fue la promesa hecha, y podríamos decir así lo que se conoce como el protoevangelio desde Génesis capítulo 3, en el versículo 15. Ya desde el momento en que Adán y Eva cayeron en pecado, ¿verdad? No es que lo agarraron desprevenido a Dios, no, él ya tenía diseñado, obviamente en su presciencia,
¿verdad? O en su omnisciencia, él ya sabía todo lo que iba a pasar. Y ya estaba diseñado desde antes de la fundación del mundo el plan de salvación. Y él allí, Génesis capítulo 3, versículo 4, 5, ¿verdad? 7, esos son cuando cae el hombre. Versículo 15, ya presenta Dios allí la esperanza de lo que iba a ser la simiente de la mujer, cómo la serpiente iba a herir en el calcañar, pero que la simiente de la mujer le iba a herir en la cabeza, ¿sí? Dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer. Me encanta, porque Génesis capítulo 3 habla acerca de la simiente de la mujer. No había intervención de hombre. Y acá en Gálatas justamente dice que es nacido de la mujer. Algunos han querido distorsionar, ¿verdad? Y dicen que cuando habla de mujer se refiere a Israel, como también en Apocalipsis, ¿verdad? Habla acerca de la mujer que es Apocalipsis, no, que es Apocalipsis, no, que es Israel, digo, no. Está hablando de mujer, está hablando de una, vamos a decir así, del sexo femenino, hembra, ¿sí? Dice, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. La adopción de hijos. Sí, allí cuando lo ven en su recuadro, ¿verdad? En la palabra adopción, voy a poner para compartir acá. La palabra adopción tiene que ver con un término que se usa en el ámbito familiar, ¿sí? Pero tenía que ver, dice, la adopción, vamos a decir así, en el ámbito espiritual, es el acto de Dios por el cual coloca al creyente en su familia, ¿sí? Dándole en su familia, dice, como un adulto, y les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Pero el término, cuando está introducido acá, ¿verdad? En Gálatas, que lo hace el apóstol Pablo, lo que se conocía en ese contexto tenía que ver con lo que era una ley romana, pero también con lo que era una práctica judía, ¿verdad? El judío podía adoptar legalmente a un esclavo. Generalmente eso era lo que pasaba. Podía adoptar legalmente a un esclavo. Y ese proceso de adopción era algo que se convertía en algo legal, ¿verdad? Por lo cual ese esclavo pasaba a ser alguien que tenía todos los derechos, igual que uno de los hijos que haya tenido en forma natural, ¿sí? Pasaba a tener, como dice ahí, una posición civil. Delante de la ley, esa persona tenía todos los derechos, o, vamos a decir así, el padre, el que lo adoptaba, asumía todas las obligaciones como el resto de sus hijos. O sea, él tenía que ofrecerle lo que era alimentación, tenía que ofrecerle educación, tenía que ofrecerle vestimenta, tenía que ofrecerle una casa, una cama y sobre todo ofrecerle protección, ¿sí? Asumían los mismos derechos o el padre asumía las mismas obligaciones que tenía con cualquiera de sus otros hijos, aunque haya sido un esclavo. Bueno, ciertamente hay una gran similitud, ¿verdad? Nosotros, como esclavos del pecado, ¿verdad? Somos adoptados por decisión del padre. No era decisión del esclavo. El esclavo no tenía ninguna decisión allí, ¿sí? Por decisión del padre eran adoptados y pasaban a tener todos los beneficios. Todos los beneficios. ¿Saben? Si este hijo salía mal, ¿sí? Como decían, ¿viste? Le salía torcido, ese padre que había adoptado no podía repudiarlo. Por ejemplo, vamos a decir así, tanto en los romanos como en los judíos, ellos podían repudiar, podían divorciarse de sus esposas, que era algo que podríamos decir era algo también hecho civil, si bien era algo religioso, pero era algo civil. Podían repudiar a su esposa, pero no podían repudiar
al adoptado. Y eso es algo que también dentro de lo que son los tiempos de Dios, ¿verdad? Y de cómo Dios maneja y muestra cada cosa, porque cada cosa que Él utiliza obviamente lo hace dentro de su sabiduría. Es imposible que aquellos que hemos sido adoptados por la fe, o que hemos sido redimidos, o que hemos sido justificados, o que hemos sido reconciliados o regenerados, es imposible que seamos repudiados, o que perdamos esa salvación, o que perdamos esa redención, o que perdamos esa justificación. Y eso es maravilloso, y gracias a Dios, ¿verdad? Si no le gustaba, no podía repudiarlo. Pero ¿qué pasaba si su antiguo amo, ¿verdad? O sus padres, ¿verdad? Querían reclamarlo. Tampoco podía. La ley estaba diseñada de esa manera. Y si la persona, vamos a decir, moría, y el único hijo que tenía era ese esclavo que había adoptado, que de hecho era algo que hacían mucho, ¿verdad? Aquellos hombres que no tenían a quién dejar herencia, adoptaban, ¿sí? Bueno, tal vez recuerden, ¿verdad? Cuando Abraham le pide a su siervo, a Eliezer, ¿verdad? Que vaya a buscar parte de esa herencia, también iba a quedar, bueno, no nos metamos ahí, pero la cuestión es, si alguien adoptaba a un hijo, ¿sí? Y no tenía ningún otro heredero, el que pasaba a heredar todo era aquel esclavo que ahora era hijo. Pasaba a tener todos los mismos derechos. Y si había un hijo, bueno, ustedes saben que en los judíos, ¿verdad? El primogénito llevaba la mayor parte de la herencia y el resto se repartía entre el resto de los hijos. Bueno, este esclavo pasaba a tener también esos mismos derechos. Vamos a ver donde dice allí el tiempo de la adopción, ¿verdad? Buenas noches ahí, saludan a nuestros hermanos Norma y Jusber. El tiempo dice de la adopción. Allí dice, es eterna. ¿Por qué? Bueno, porque ciertamente Dios había, vamos a ir a Efesios capítulo 4, versículo 1, ya desde antes de la fundación del mundo, dice que Él nos había predestinado para ser adoptados, hijos suyos. ¿Sí? Entonces podríamos decir así, el plan de Dios es eterno, el medio es Cristo. Dice allí, Efesios capítulo 1, versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. ¿Sí? El medio de adopción es Cristo. Aunque haya sido diseñado desde antes de la fundación del mundo, vamos a decir así, en la eternidad pasada. El medio de adopción es Cristo. Dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Así que el tiempo, podríamos decir, de adopción, sí, es en la eternidad, porque fue diseñado el plan de salvación en la eternidad pasada, y podríamos decir que el medio o la forma de adopción es en Cristo. ¿Sí? Por eso dice, cuando creemos, el punto 2, entonces allí nos tornamos, ¿sí? Vamos a decir así, bueno, está diseñado el plan de salvación, la forma de adopción va a ser aquellos que estén en Cristo, aquellos que, dice, sean adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, aquellos que por la fe en Cristo, bueno, esos son los que van a ser adoptados. Entonces, cuando creemos, allí nos tornamos hijos de Dios. No es que ya veníamos siendo hijos de Dios desde la eternidad, más bien el hecho de la adopción, o esta doctrina de la adopción, ¿verdad?
nos da a entender y echa por tierra lo que muchas veces se escucha dentro de las doctrinas católicas o de la Iglesia Católica. Ellos generalmente vos vas a escuchar que dice, todos somos hijos de Dios. No sé si les ha pasado, ¿verdad? Pero ellos tienen esa postura. Todos somos hijos de Dios. No, mentira. Antes de haber sido adoptados hijos de Dios, como dice Jesucristo, ¿verdad? Dice, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre hacéis. ¿Sí? Entonces, ciertamente, cuando creemos en Jesucristo, ahí pasamos a ser adoptados y pasamos a formar parte de la familia de Dios y pasamos a tener todos los derechos. ¿Sí? No sé si Francisco, hermano, querías hacer una pregunta o se activó el micrófono. El audio lo está filtrando. Muy bien, vamos a silenciar y cualquier cosa que después vamos a silenciar si puedo. No me deja. Bueno, espero ahí que Francisco, si estás escuchando, puedas... A ver, ¿ahora sí me escuchan? No sé si habré tocado algo yo o habrá sido por el internet, pero la cuestión es que salimos del... Muy bien, entonces volviendo el tiempo de la adopción, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, en su eternidad pasada y obviamente cuando Cristo, como leímos ahí en Gálatas, ¿verdad? Se encarna y cumple, ¿verdad?, con la obra redentora, entonces por la fe podemos ser adoptados. Por eso veíamos allí el punto de que cuando creemos nos tornamos hijos de Dios. Y decíamos que esta doctrina de la adopción echa por tierra la mentira que manejan los católicos, ¿verdad?, con que todos somos hijos de Dios. Ok. El punto 3 dice, la apreciación plena de toda esa adopción va a ser cuando Cristo venga. O sea, debemos esperar a que Él regrese y allí es donde se va a completar plenamente lo que es esa adopción que tenemos en Cristo Jesús, ¿verdad? El pasaje está allí en Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Dice así, Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, los que no están en la fe, los que no han creído en Cristo Jesús, no son hijos de Dios, no han sido todavía adoptados. ¿Sí? Evidencias de la adopción. Sentamos ahí una página más adelante. Las evidencias no. Bueno, esto se ve que ya lo hemos mencionado también en los otros puntos, ¿verdad? En cuanto a que también la adopción no es, porque hay personas que dicen, bueno, como Dios ya decidió desde antes de la fundación del mundo que seamos adoptados, entonces Él ya decidió quiénes van a ser adoptados y quiénes no. No, mentira. Él diseñó el plan antes de la fundación del mundo y todos los que estén en Cristo, todos los que estén en Él, esos son los que van a ser adoptados. Por eso el medio es la fe. ¿Sí? El medio es la fe en Cristo. Y por eso ahí puse de nuevo acerca de que creemos que hay una adopción que no es limitada. Pero, volvemos a mencionar, entendemos de que no todas las personas, aunque el anhelo y el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al arrepentimiento, no todos van a ser salvos, eso lo entendemos. Pero no creemos que no todos van a ser salvos porque Él dijo, esta manzana sí la salvo, esta manzana no.
Entonces, ¿por qué le pide que crea si él ya decidió que no? ¿Se entiende? Volvemos. Las evidencias de la adopción. Se ve que no la puse en el apunte, en el PowerPoint, así que vamos allí. El punto 6 dice, somos guiados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículo 14. ¿Quién lo puede leer? Somos guiados. Una de las evidencias de que somos hijos de Dios, una de las evidencias de que ahora tenemos esa nueva posición dentro de la familia de Cristo. Posición que si vos te pones a ver, aún vamos a decir aquellos que, así como aquellos que eran adoptados, eran imposibles que pudieran ser repudiados o ser reclamados por su antiguo dueño, ¿sí? Así también el Hijo de Dios es imposible que pueda perder su posición dentro de la familia de Dios. Así como vos y yo. Vos y yo no podemos hacer nada para volver el tiempo atrás y borrar que somos hijos de papá y mamá. ¿Se entiende? Y así en el momento en que hemos creído, hemos sido adoptados y no podemos volver el tiempo atrás y borrar ese evento. Romanos capítulo 8 nos dice, bueno, ¿cuál es una evidencia de que somos adoptados, que somos hijos de Dios? ¿Quién lo puede leer? 8:14. Ajá. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son de Dios. ¿Se entendió? Muy bien. Estos son de Dios. Estos son de Dios. Dice también, estoy tratando de buscar el pasaje a donde dice de que el Espíritu de Dios da Es testimonio. Romanos 8:23. El 23 es. Ajá. 8:16 también. En el 8:23. Acá Ay, el 16 es. El 16, sí. Sí. Dice, el Espíritu mismo, Ajá, Da seguí, Lourdes. testimonio. el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esa es otra de las evidencias. Es ese testimonio, esa paz que solamente Dios te da, dando testimonio a tu corazón. ¿Sí? Saben, hace unos días atrás estábamos hablando con un grupo de jóvenes y hablábamos acerca justamente de ese pasaje y cómo muchas veces pasa, y tal vez te haya pasado a vos o te esté pasando, ¿no? Que a veces uno duda de su salvación. Bueno, puede haber 3 razones, o tal vez puede haber más, pero son 3 las que quiero que podamos pensar o examinar. Una puede ser porque no sos salvo o no sos salva, ¿sí? Una persona puede tener dudas de su salvación porque tal vez no es salvo y el Espíritu de Dios más bien nos está convenciendo de pecado, justicia y juicio. ¿Se entienden? 2, puede ser porque tal vez muchas veces nos descuidamos y nos olvidamos y vamos por esta vida cristiana viviendo más como si fuera un picnic que como un campo de guerra. Nos olvidamos, ¿verdad?, de que estamos en una guerra espiritual, de que nuestra guerra no es contra carne y sangre, ¿sí?, sino contra principados, contra potestades, contra huestes celestiales de maldad, y que el diablo, dice, va a tirar sus dardos de fuego, y por eso nos invita a que nos pongamos el yelmo de la salvación, aquello que cubre nuestras mentes de aquellos dardos que justamente vienen a querer sembrar dudas, ¿sí?, y tomar el escudo de la fe, para que acabado todo eso, dice, podamos estar firmes. Creo que el diablo no gana más ventaja en la vida de un creyente que cuando le hace dudar de su salvación. ¿Se entiende? Es el cimiento donde va a construir. Ahora, eso no quiere decir que no sea salvo, sino que el diablo va ganando ventaja. Por eso también puede ser también una cuestión de que andamos descuidados o que no nos estamos justamente dedicando a invertir en el crecimiento. En Primera de Juan, en el capítulo 5, creo que es el versículo 12, versículo 13, dice estas cosas, vamos a buscarlo, perdón, vamos a buscar la Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Primera de Juan
capítulo 5, versículo 13. Dice así: estas cosas os escribo a vosotros que creéis, ¿sí?, que ya creéis en el nombre del Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo, para que sepáis que tenéis, ¿qué cosa? Vida eterna, ¿sí? Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. O sea, necesitaban seguir creciendo en el conocimiento. Ellos creían, tenían un conocimiento básico, ahora necesitaban seguir creciendo. Y nosotros necesitamos muchas veces también seguir creciendo en que el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, el que cree en el Hijo de Dios no vendrá condenación, el que cree en mí, ¿verdad?, está en la mano de mi Padre y en mi mano, ¿verdad?, y nadie los arrebatará. Ha pasado de muerte a vida, y ir entendiendo y comprendiendo cada vez más lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Me están escuchando o no? Ah, porque habían quedado todos congelados. Está bien. Entonces dijimos, una razón puede ser de que no sea salvo. 2, puede ser de que el diablo esté tirando esos dardos, ¿verdad? Y ¿viste? Uno va más como en un picnic, en un campo de guerra. Y 3, que nos esté faltando crecer en el conocimiento de la Escritura. Cada uno tiene que examinar. Yo recuerdo, en una época tuve una duda en cuanto a si yo era salvo. Y mirá por qué vino. ¿Será que cuando yo recibí a Cristo le habré confesado todos mis pecados? Esa noche, un 5 de diciembre del 98, a las 2 de la mañana, yo me puse de rodillas y yo traté de acordarme de todos los pecados. Pero después vino a mi mente, ¿viste? ¿Será que me habría acordado de todos? Ahora, ¿hay algún versículo que diga que vos te tenés que acordar de todos tus pecados y pedirle perdón por cada uno de ellos porque si no, no te perdona? No, no hay ninguno. Pero allí venían los dardos del enemigo con un razonamiento humano que traía duda a mi corazón. ¿Qué tuve que hacer? Ir a la Escritura. ¿Se entiende? Ahora, ¿puede un creyente tener dudas? Sí, puede. Pero también es cierto que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu y nos lleva a llamarle Abba Padre. Esa nueva relación. Es una relación que los musulmanes no la pueden tener, que los judíos no la tienen con Jehová, que los musulmanes no lo tienen con Alá, que los budistas no lo tienen con Buda, ¿se entiende? Es algo que es un privilegio y es una evidencia. También dice el 2, tenemos libertad de acceso a la presencia de Dios. Efesios capítulo 3, versículo 12. ¿Quién lo puede leer? Efesios 3:12 y ya casi vamos terminando. ¿Lo leo? Dale. Sí, Lourdes. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Tenemos acceso. ¿Saben? Acceso. En la antigüedad ellos no podían acceder ante la presencia de Dios. No era cualquiera el que podía entrar, vamos a decir así, al lugar santísimo. De hecho, aún el sumo sacerdote, ¿sí? Está en los libros de historia judía, no está, como una vez hablando con un amigo, decía, sí, pero eso no aparece en la Biblia. No, pero son los de usos y costumbres judías. El sumo sacerdote, él entraba al lugar santísimo, atado con una cuerda y haciendo sonar una campana. De modo tal de que si él había entrado en pecado, ¿sí? La campana, ¿sabes qué pasaba? Dejaba de sonar. Allá volaba la campanita. ¿Y por qué era la cuerda en la cintura? Porque minga que había entrado yo a sacarlo. ¿Se entiende? No había un acceso
con confianza. Es lo mismo que nos habla allí en Hebreos capítulo 4, en el versículo 12 dice, versículo 14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos entrar y tenemos esa libertad de saber de que podemos, es una evidencia de que no necesito ir a un lugar, a una iglesia, o ir a hablar con un padre o con un cura, no necesitas venir a hablar con un pastor o con un misionero para que Dios te escuche. Allí donde estás, ya sea en tu trabajo, en la cocina de tu casa, tal vez estudiando, yendo en una moto, yendo en el ómnibus, sabés que podés venir y tener ese acceso ante la presencia de Dios, ¿verdad? Y por último es el que leímos hace un ratito, Primera de Juan, en el capítulo 5, ¿verdad? Que nuestra obediencia a los mandatos de Dios es una de las características. Y ojo, puede haber momentos donde estamos cansados, momentos donde tal vez no tenés ganas de ir a la iglesia o no tenés ganas de hacer. ¿Puede pasar? Claro que sí. Entonces porque no soy salvo. No, nos pasa, somos seres humanos. No es una evidencia de que no sos salvo el hecho de que a veces estés cansado. Pasa mucho ¿sabes qué? A veces pasa mucho con los hijos de pastores o hijos de misioneros, que están todos los días en todas las actividades, desde antes, durante, y se van mucho después de que se fueron todo el resto. Y tienen que estar ayudando para que se preparen, ¿me entendés? Y después tienen que ayudar para que se hagan, y después tienen que ayudar para que se acomode todo. Es entendible, ¿sí? Pero también es entendible de que hay un gozo tremendo, porque dice que el hijo obediente trae contentamiento al corazón del Padre. Y cuando obedecemos los mandamientos y entendemos que lo estamos haciendo para Él y que dibujamos una sonrisa en el corazón de Dios, eso es impagable. Poder agradarle a Dios es impagable. Y vivamos para agradarle a Él, aunque le tengamos que desagradar a todo el mundo. ¿Sí? Es una de las evidencias de la adopción. Y bueno, queda regeneración para que lo puedan leer después ustedes, ¿sí? Recuerden los de los versículos de memorización. Yo a más tardar el día viernes voy a estar colocando el examen. Ya algunos me hicieron llegar el resumen, ¿sí? Así que muchas gracias. Algunos me lo hicieron llegar por WhatsApp, otros me lo hicieron llegar por email en Word. No hay problema, ¿sí? Recuerden que eligen ustedes cuál es el punto y lo comentan, ¿sí? Traten de que sea conforme a lo que ustedes hayan comprendido. Y el viernes coloco el examen y vamos a tener hasta el lunes para reenviarlo, ¿sí? Y el lunes ya vamos a colocar el apunte, ¿verdad? Y la currícula de la siguiente materia, que la siguiente materia que vamos a estar estudiando es Nueva Vida en Cristo. ¿Está? Nueva Vida en Cristo, que, a ver si ya tengo el afiche. Va a estar nuestro hermano, el pastor Daniel Rojas. Él estuvo también compartiendo con nosotros algunas materias que estuvo también tomándolas, ¿verdad? Él está pastoreando en Paysandú, aquí en Uruguay, en Paysandú, y él va a estar compartiendo los martes de noviembre esta materia de la vida de Cristo. No es Nueva Vida en Cristo. Nueva Vida en Cristo es el material de discipulado, nada que ver, ¿sí? La vida de Cristo. Así que, bueno, les animo también a que podamos prepararnos para poder compartir eso, y qué mejor, ¿no? Que poder encontrarnos con Cristo a través de las páginas de la Biblia. Termino con esto.
hace años atrás en un devocional, pasé por el pasaje, ¿se acuerdan cuando Jesucristo le pregunta a Judas, ¿a quién buscáis? Y él viene y le da un beso y lo traiciona, ¿verdad? Jesucristo sabía. El que no sabía era Judas a quien estaba buscando. Para él era simplemente un maestro, no tenía ni idea quién era Jesucristo. Y quiera Dios que cada vez que nos acerquemos a la Biblia, a alguna de las materias, a escuchar la palabra en la iglesia, el anhelo de nuestro corazón sea buscar, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, de buscar a Cristo, ¿sí? Vamos a orar y quedamos despedidos. Hermanos, el Señor les bendiga. Les pido que puedan estar orando. Estoy estos días junto con unos hermanos aquí en Bolivia, compartiendo, ¿verdad? Ahora salimos para una iglesia de hermanos bolivianos, pero que hablan en quechua, y después vamos a ir al Rosarino ¿viste? Que pueda también él llegar a conocer de Cristo. Y bueno, un montón de cosas que va a haber en estos días acá. Así que les pido que puedan estar orando por mí y también por mi familia allí en Uruguay, y también la iglesia y todo lo que hay llevando adelante todos los hermanos allá, ¿no? Rupert, ¿nos podés guiar a Dios en oración? Amén, oramos. Amado Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por el tiempo, el pastor, Señor, dedicación a enseñarnos, Señor, y a seguir aprendiendo en nuestra vida, Señor. Bendito Dios, te rogamos, Señor, por tu siervo, Señor, que está en Bolivia, Padre, sirviéndote en tu obra, Señor, dedicando su tiempo, su fuerza, su energía, Señor, para llevar tu mensaje, tu palabra, Señor. Utilízalo, Padre, conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos, Señor, conforme tú quieres, Padre. Te ruego, Dios, que tu palabra, Señor, sea de mucha edificación en esos lugares donde está el pastor, Señor. También, Señor, por la familia, Señor, por su esposa, Señor, por Zaira, Señor, por Josué, por Joel, Señor, por todos los familiares, Señor, del pastor. Que Dios te estés guiando, Señor, también Uruguay, de paz, tranquilidad, también sabiendo que, Padre, el pastor está sirviéndote en otros lugares, Señor. Gracias, bendito Dios. Sigue obrando, Señor, en cada uno de tus hijos, de cada hermano, Señor, que está escuchando, que pone en práctica, Señor, la palabra de Dios, también en nuestra vida y enseñarlos a otros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te agradecemos. Amén. 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 Señor les bendiga, hermanos. Nos vemos Dios mediante el martes que viene, y cualquier consulta estamos a la orden, ¿verdad? Buenas noches. Señor les bendiga. Un abrazo grande. Recuerden de estar orando también por Roxana, la esposa de Rupert. Gracias, buena Ya en semana. estos días. Buenas noches con todos. Buenas Buenas familia. noches a todos. Nos vemos, el Señor les bendiga. Chao, chao.